está en su obra en la página 44 y está explicando por aquí, pues, que dice, se reprime a machetazos canónicos cualquier disidencia interna de signo tradicional, pero nunca jamás de ideología modernista. Lo que acabamos de ver, pues, es ideología modernista, ¿eh? Es decir, es que la gente venga aquí y que tenga una experiencia de lo que no se puede ver, a lo que no podemos acceder por la razón ni por ningún medio, ¿no? Y que tengan esa experiencia. Entonces, sin embargo, pues estamos viendo cómo todo lo que es signo de tradición, y digo esto porque justamente uno de los puntos que trata en el libro es el tema este de la mutilación, de la persecución de la tradición y optar por una laicidad o por otra cosa, ¿no? Que no sea tradición. Y entonces, pues vemos a veces sorprendidos que, claro, la solución a esta crisis sacerdotal y a esta identidad sacerdotal, etcétera, es justamente volver a la tradición. Pero cuando asoma la tradición, viene un obispo y ¡plá! Le da un golpe con un bastón para que no salga. Entonces, tampoco quieren abrazar la solución de volver a la tradición, sino que la persiguen, padre. Lo que pasa, te lo he dicho muchas veces, Marcos, lo que pasa es que ahí te equivocas de plano, porque tú eres una persona con fe, con sentido común, con racionalidad, y entonces tiendes siempre a proyectar desde tu mente y tu voluntad, tu entendimiento, con fe católica bien formada, iluminada o mejor dicho, con la razón que Dios nos ha dado, iluminada por la fe, y tiendes a proyectarlo. Es que no tienen fe. Yo comprendo que hay personas que puedan escandalizarse ante estas cuestiones que digo, pero es que la gran mayoría de los funcionarios eclesiásticos no tienen fe. Pero no, esto no es una afirmación gratuita lanzada al viento de forma temeraria, es que lo están demostrando continuamente. Lo que pasa, Marcos, es que aunque la crisis no comienza ni en modo alguno, y esto sería un error tremendo considerarlo así, aunque el azote de la crisis no comienza con el Concilio Vaticano II, 1962-1965, sí es cierto que lo que produce el Vaticano II es esa catalización, eso sí, se cataliza la crisis y se, por decirlo de alguna forma, institucionaliza. Se oficializa y se institucionaliza. Y desde entonces, Marcos, el tablero de la vida de la Iglesia, por decirlo de una forma también gráfica, el tablero de la vida de la Iglesia está inclinado. Y esa inclinación es del lado liberal, del lado modernista. Esta es la realidad y no se puede negar. Juan Pablo II y Benedicto XVI intentan nivelarlo un poco Juan Pablo y algo más Benedicto, tampoco mucho, pero bueno, algo, sobre todo con la liberación de la misa tradicional, que nunca, como él dice, nunca estuvo abrogada. Sí, nunca estuvo abrogada, sumorum pontificum, nunca estuvo, es lo que dice ahí, año 2007, julio, no estuvo abrogada de derecho, pero sí lo estuvo de hecho. No estuvo abrogada nunca de derecho porque no se puede abrogar, porque la Iglesia no puede declarar la prohibición de una misa que ha sido el rito universal de la Iglesia durante más de 1000 años. No puede hacer eso. ¿No? O sea, ningún papa tiene potestad para hacer eso. Pero a lo que iba es que hasta la muerte de Pío XII y con Juan XXIII, hasta el Concilio Vaticano II, la tradición es el criterio que sigue la Iglesia. Su criterio es la tradición, porque la propia Iglesia es una tradición y porque las dos fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición, pero es que la Sagrada Escritura también es tradición, porque si no seríamos musulmanes, seríamos moros que piensan que Alá le dictó el Corán a Mahoma, pum, y le cayó así en la cabeza, ¿no? Entonces pensaríamos que la Sagrada Escritura, pum, cayó así de repente. No, eso es una concepción totalmente musulmana de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura surge en una transmisión, en una entrega, en una tradición. Luego, el criterio de la tradición era el criterio que gobernaba la Iglesia, a veces con más fidelidad, a veces con también menos fidelidad, todo hay que decirlo,
Pero era el criterio que seguía, era el criterio que seguía. Esto se trunca desde el Vaticano II y ese tablero se inclina. Y por eso lo que tú comentabas, Marcos, todo lo que sea tradicional, todo lo que huela tradicional, se persigue, es malo, como digo en el libro. Además, en los últimos 11, 12 años no se le deja de golpear, más que golpear, y por eso utilizo ese verbo que es muy gráfico y muy duro, y soy consciente de mi lenguaje que es a veces muy duro, a machetazos, porque hay que amputarlo, hay que destruirlo, en definitiva, hay que borrarlo del mapa. Y claro, tú que tienes fe, te haces esa pregunta, pero ¿cómo puede ser que viendo cómo a medida que la Iglesia ha abandonado el criterio de la tradición, a medida que la Iglesia se ha lanzado, se ha echado en los brazos del mundo moderno, a medida que la propia Iglesia se ha descristianizado, se ha secularizado, se ha mundanizado? Esto lo decía Benedicto XVI la última vez que acudió a Fátima, que el mayor problema de la Iglesia era el enemigo interno, la propia mundanización. Yo ya daría un paso. Ya no estaba, yo ya no diría descristianización interna de la Iglesia, mundanización, yo diría ya directamente ateísmo. O sea, ateísmo. Si este sacerdote que has sacado antes, si este sacerdote realmente tuviera la fe católica y supiera realmente lo que la fe católica nos enseña de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si este sacerdote católico tuviera la fe católica del misterio de la encarnación y del misterio del Santísimo Sacramento del altar, de la presencia real de Cristo en la Santísima Eucaristía, de la renovación incruenta del sacrificio del Calvario que se produce en cada misa, no haría esto. Cuando una persona, cuando un sacerdote hace esto, es porque las verdades católicas o bien han desaparecido directamente y han sido sustituidas por eso, por convertirte en un vendedor de sentimientos religiosos para intentar hacer la religión atractiva al hombre posmoderno, que es como intentar la cuadratura del círculo, o eso, o simplemente eso que es una deformación, o simplemente no están, no están. Entonces tu vida solo tiene sentido, pues convirtiéndote en esa persona que todo el mundo o casi todo el mundo pueda sentirse a gusto con ella. Pero claro, cuando vamos al Antiguo Testamento, a los profetas, o cuando vamos a la misma vida de Jesucristo, nuestro Señor, en el Evangelio, salta a la vista que quien predica la verdad de Dios se convierte en odiado, amado por unos, pero odiado por otros. Y como predicar la verdad implica combatir el error, porque no se puede apostar por la luz sin luchar contra la oscuridad, y no se puede buscar la salud sin luchar contra la enfermedad, pues evidentemente vas a ser objeto, o como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, vas a ser signo de contradicción. Es decir, parece que como la Iglesia se ha lanzado en brazos del mundo moderno, porque lo único que busca es ser otro elemento del mundo moderno, por cierto, solamente decorativo, nada de operativo, pues claro, lo que a los funcionarios eclesiásticos, pero insisto, no son juicios temerarios, es que ahí están sus obras, sus palabras y sus silencios también. Pues lo único que les importa es, bajo ningún concepto, ser signo de contradicción.